Hola Alex, espero que estés muy bien. Bueno, no te conectaste ahorita. Voy a dejarte igualmente esto grabado y te comparto el enlace de lo que toca esta semana compartir con vos. Eh, que en este caso, después de que la semana pasada estuviéramos hablando de muestreo, ¿verdad? Qué tipo de esquemas de muestreo y demás podemos utilizar para llegar a nuestro resultado. Y ya pasamos por todo aquello de decidir cuál tipo de investigación hace más sentido, cualitativa o cuantitativa, y cuál enfoque, cuál técnica pareciera más apropiada para los objetivos que tenemos de la investigación. Ya pasamos por entender cómo lo podemos medir, cómo podemos hacer un cuestionario para poder indagar mejor sobre esos aspectos o cómo podemos estructurar una observación o alguna de las otras técnicas que hablamos. Ahorita vamos a entrar en eh, bueno, perdón, y la semana pasada hablar de cómo hacemos un muestreo. Ahora vamos a hablar del trabajo de campo, que es algo muy operativo, la misma definición del tema. Em, pero sí, en ese hilo, ¿verdad? En esa secuencia de pasos del proceso general de investigación de mercados, pues ya tenemos todo, ¿verdad? Ya tenemos todos los ingredientes, todos los elementos para salir a ejecutar, ¿no? Esta es la fase de ejecución, tal cual, de ejecución de la investigación, no análisis, sino de la recolección de los datos. Y también aquí vamos a hablar así brevemente sobre qué implica preparar esos datos para que estén listos para la fase de análisis. Entonces, algunas cosas que están involucradas aquí a grandes rasgos en la planificación del trabajo de campo tiene que ver con reclutar y seleccionar encuestadores o entrevistadores, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué aspectos influyen ahí en esos temas? ¿Qué influye también, o cómo hacemos capacitación de estas personas para que entiendan bien el estudio, los objetivos como tal, o sea, que estén bien contextualizados y luego que puedan también aplicar correctamente la herramienta que hemos diseñado. Normalmente esas personas pues no son las mismas, ¿verdad? No son las personas que diseñaron el estudio, que tuvieron las conversaciones con la gerencia, con las personas que toman las decisiones, que son los dolientes o beneficiarios finales de esa investigación, no son los mismos que diseñan la herramienta finalmente y no son, entonces, y ya también otra vez son otras personas las que hacen ya propiamente el levantamiento de campo. Aquí puede haber diferentes perfiles, ¿verdad? Bueno, que tiene que ver con esto de reclutamiento, selección también, que te decía. No necesariamente tenemos que pensar en gente de muy bajo perfil, ¿verdad? De muy, digamos, bajo grado de educación. Claro que aquí interviene también un tema de costos, de administración de financiera, de todo esto. Pero dependiendo del caso, también podrían ser gente que tenga cierto nivel de preparación para poder administrar algún tema más complejo en algún caso. Igual, todo esto ya ahora parte de que cuando hablamos de encuestadores es que ahí recordás, en el método de recolección de datos que hablábamos, pues intervengan encuestadores, ¿verdad? Haya como este trabajo de campo en ese sentido. Em, Hay supervisión en el campo, por supuesto, también. O sea, tiene que haber algún rol de alguna figura, de algunas personas que intervengan haciendo esas tareas de supervisión, desde las cosas básicas hasta, por ejemplo, que estén yendo a los lugares donde dijimos que había que ir, que no dejen de ir o no estén menos tiempo donde tengan que estar, hasta cómo se está aplicando, ¿verdad? Si hay algún tipo de sesgo que se está introduciendo, si están entendiendo bien el flujo, el cuestionario, desde el campo mismo, ¿verdad? Luego, control de calidad, pues tiene que ver con que esté lleno los cuestionarios, que los saltos estén correctamente. Los saltos nos referimos a esto de que si contestas tal cosa, pues siga con tal otra parte del cuestionario,
que todo eso esté funcionando bien, que una parte se puede hacer directamente en el campo y una muy buena otra parte puede ser desde el punto de vista de procesamiento de datos, ¿verdad? O sea, de ver que realmente los datos que yo tenga reflejan ese respeto a la lógica del cuestionario. Y bueno, en control administrativo también, desde un punto de vista quizá un poco más arriba todavía, ¿verdad? A un nivel un poco superior, de las personas que, digamos, administran el proyecto como tal, a un nivel un poco más grande, en cuanto a tiempo, en cuanto a costos, ¿verdad? Que en viáticos no se vaya arriba de lo que se debería, que sí, en cuanto a tiempo se esté ejecutando correctamente, que la misma supervisión también en el porcentaje que se había presupuestado o decidido hacer se esté llevando a cabo. O sea, este es el rol un poco más a unos pies de altura más arriba, de que esté pasando correctamente, se esté ejecutando correctamente, ¿verdad? Es muy común encontrarnos problemas organizacionales y administrativos, que sean los más importantes, ¿verdad? Este, y requiere esta parte, requiere más que habilidades, digamos, de cálculo, estadísticas, más así como las que vos probablemente estabas pensando más, que comprende la estadística. Aquí, de hecho, es muy común ver gente que tiene mucho, o sea, interviene mucho la experiencia, el millaje que tiene la gente en estos temas, eh, realmente asegurándose que las cosas que me voy encontrando en el camino las voy a ir resolviendo, de pronto que me faltaron entrevistas por hacer, cómo las voy manejando, cuando vuelvo a ir, a intentar cómo reemplazo, esa fluidez en ese trabajo de campo se lo da mucho la experiencia. Por eso, en esa parte, pues es bueno ponerle ojo a que la gente que vaya a ejecutar eso no sea la primera vez y sean buenas intenciones, ¿verdad? Entrando un poco más en detalle, la programación de tiempo y de personal, ahí el trabajo de campo engloba pues todas las acciones y métodos para recoger físicamente la información, ¿verdad? O sea, de las habilidades de literalmente ir a preguntarle a las personas en la encuesta, hasta las habilidades o las acciones que tienen que ver con presupuestar todo el trabajo de ese campo correctamente, ¿verdad? O sea, desde lo más básico, elemental, sí, hasta la parte que hace viable el proyecto como tal, ¿verdad? Es común que aquí haya colaboración de terceros, ya te lo estaba insinuando un poco, ¿verdad? O sea, que haya compañías que se contratan para este fin, ¿verdad? Agencias de investigación, todo esto te digo, esta parte, a más tardar esta parte como tal, se ha vuelto un commodity, ¿verdad? A pesar de que te decía ahora que se valora la experiencia y el millaje, pues el hecho de que no requiera habilidades, know-how técnico, matemático, de manejo de base de datos, complicado, ¿verdad? Que todo esto que comprende o entra en este campo de ciencia de datos o estadística un poco más compleja, el hecho de que no involucre esos temas hace que se haya vuelto un commodity mucho, ¿verdad? O sea, que la gente lo único que vuelve a ver es a qué costo por entrevista me estás ofreciendo este servicio. O sea, solo se decide por costo, finalmente, a quién le asigno eso. Entonces hay gente que lógicamente ha buscado cómo construir economías de escala con esto, es decir, ofreciéndole esos servicios a una amplia gama de gente y tratando de aprovechar la logística que involucra el hecho de tener que desplazarme hacia X y Y lugares. Los aprovecho para hacer varios estudios al mismo tiempo. Entonces así puedo generar esas economías de escala y ser competitivo, ¿verdad? Entonces, en general, yo tiendo a decir, cuando doy este tipo de cursos o charlas sobre estos temas, eh, que la investigación de mercados tradicional, que el market research tradicional se está comoditizando, digamos, ¿verdad? O sea, se está volviendo, sí, un commodity. Eh, Quizá eso es discutible, ¿verdad? Desde el punto de vista de que decidir cuál enfoque es más adecuado,
el decidir cómo ejecutar ciertas técnicas y el mismo hecho de ejecutarlas como tal, diseñar un cuestionario. Bueno, todo lo que hemos hablado prácticamente en este curso, uno podría discutir qué tanto eso ya se está volviendo un commodity o no, pero esta parte sí, hay una tendencia fuerte a que sea así, ¿verdad? Entonces, eso, el hecho que entonces tengas esos esquemas de colaboración de terceros, involucra o se implica de alguna forma una pérdida de control. De pronto se te atrasan, dura más de lo que te dicen inicialmente. Las cuotas, en algunos casos, dependiendo del tipo de muestreo que se está haciendo, se pueden complicar, que se cumplan, o la estratificación. Puede ser también que el nivel de capacitación no sea óptimo, no sea tan adecuado, y entonces también una parte, mientras corregís eso, una parte de las primeras entrevistas, tener la sensación de que tal vez no eran exactamente lo que estabas esperando y tenés alguna duda sobre el nivel de sesgo que representa. En fin, ¿verdad? Aquí te estoy tratando de un poco de transmitir el tipo de situaciones que se dan a la hora de que involucras terceros. Sin embargo, no es algo que, prácticamente no es algo que estás decidiendo, porque son muy pocas organizaciones, digo organizaciones porque eso puede ser empresas públicas o privadas, que tienen ese brazo, esa posibilidad de hacer estudios por sí mismas, ¿verdad? De tener su propio departamento de campo. Ya es muy poco común ver eso. Es muy poco común ver eso. Entonces, no es que estás decidiendo eso, sino que el momento en que vos decides hacer una investigación de mercados, estás lidiando con algún grado de pérdida de control. Este, sí, es susceptible de tener diferentes duraciones, sin duda, ¿verdad? Eso tanto desde el punto de vista de la complejidad, obviamente del tamaño de la muestra, lo que quieres recoger, del nivel de respuesta o no respuesta que pueda haber en tu población target, entre otras cosas, ¿verdad? Podría haber variaciones en cuánto dura esa ejecución del trabajo de campo. Hay que entonces pensar en el tiempo total en que se pretende realizar el trabajo de campo en el contexto del tiempo total del estudio, de la investigación como tal, que involucra todo eso que hablábamos, ¿verdad? Todo el proceso, desde cómo me alineo, cómo traduzco los problemas o las oportunidades de negocio en preguntas de investigación y cómo esas preguntas de investigación se materializan en preguntas en un cuestionario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso requiere tiempo, ¿eh? Todo eso son pasos que hay que programar en un timeline, y una parte es este trabajo de campo que típicamente se subestima, típicamente se piensa que como es la más sencilla, la que entre comillas menos pensamiento conlleva, menos know-how específico requiere, digamos, entonces es común que eso se subestime y ahí se meta mucha presión a los proyectos y que por ahí vienen los temas de atraso en los proyectos. Y entonces es bueno tener, como te digo de nuevo, en todas las esferas, tener asesoría de gente que tenga esa malicia y ese millaje de lo que implica ir a campo con este tipo de cosas. Em, Muy bien. Entonces, en general, conlleva, el tema de trabajo de campo conlleva un conjunto de 4 fases. Una en la que me preocupo por seleccionar el personal de campo, ¿verdad? O sea, sí, tengo que traer a la gente que puede ejecutar esto, que no solo son los que entrevistan, sino que también son los supervisores y también son los programadores y los que revisan que el cuestionario esté fluyendo bien, etcétera. Eso lo tengo que tener ahí. Eso no quiere decir que el proyecto necesite, como te decía ahora, de hecho ya también es poco común, no puedo repetir esa idea, es poco común que haya organizaciones que tienen departamentos o gente dedicada a ejecutar, a hacer campo de estos estudios, ¿verdad? A esta labor en específico, al trabajo de campo. Es poco común. Quiere decir que entonces hay compañías especializadas dedicadas a ejecutar el trabajo de campo. Puede ser que también hagan otras cosas, digamos, pero en este mundo de investigación, de mercado sobre todo, pero definitivamente tienen un grado de expertise y unos recursos dedicados a realizar el campo.
Pero entonces, digamos, dado que esa es la primera cosa que es típico ver, y la segunda cosa que es típico ver, estas compañías que son expertas en estos temas, eh, es poco común ver que tengan recursos dedicados a un proyecto, a menos que ese proyecto sea muy grande, muy complejo, ¿verdad? Y continuo casi siempre, ¿verdad? O sea, si es una compañía grande que contrató un estudio que se ejecuta mensualmente, por decir algo, o bimensualmente, ¿verdad? Está ongoing todo el tiempo y es muy complejo, muy grande, ahí podría ser que alguna de estas compañías especializadas diga, voy a dedicar este equipo a ese estudio, ¿verdad? A ese proyecto. Pero la gran mayoría de las ocasiones están compartiendo recursos con otros estudios, con otros proyectos. Entonces, seleccionar el personal de campo no quiere decir necesariamente que estoy decidiendo cuál gente va a dedicarse a este proyecto y solo a este proyecto, sino con qué recursos que tenemos como organización, incluyendo el tercero, con qué recursos podemos jugar, compartir, ¿verdad? Share, colaborar con otras cosas también que puedan ejecutar esto de forma satisfactoria en un tiempo razonable, ¿verdad? La formación de los entrevistadores, entonces ya tengo la gente que va a ejecutar esto, ahora me voy a preocupar por cómo voy a formar a las personas eh, que van a ejecutar es todo este trabajo de campo. Y eso empieza por alinear correctamente cuáles son los objetivos del estudio, por qué vamos a hacer esto, que entiendan por qué el cuestionario está planteado de esa forma, que entiendan el flujo, el diagrama de flujo del cuestionario, como te decía en la sesión en la que te hablaba del cuestionario. Eh, y luego, finalmente, ya tal cual, ¿verdad? El cuestionario, tal pregunta, tal cosa, o sea, cómo se introduce en cada tema, cómo manejar ciertas respuestas que vimos en la prueba de piloto, seguramente, ¿verdad? Que podían ser un tanto confusos, complicadas. Bueno. Entonces, cómo dar ese manejo en general, cómo recoger la muestra, ¿verdad? Cómo en el campo, si es en un centro comercial o si es en visita a hogares, a casas, cómo ir recogiendo y seleccionando las unidades que van a ser parte de la muestra. Todos esos criterios, dejarlos bien claros en esas charlas y salir con la gente a la calle a que lo prueben, ¿verdad? Y tener feedback con las personas para que puedan ir haciendo los ajustes en la forma en que ejecutan eso. Luego la tercera parte o fase es supervisión y control del trabajo de campo, que ya es pues esa labor que tienen que hacer las personas un poco más, que tienen más experiencia, que tienen un nivel un poco más alto ahí en la organización, de estas agencias que levantan investigación. Y es eso de, estás haciendo la ruta, estás visitando los lugares, digo, esa persona tiene que hacer esas preguntas y esa supervisión, ¿verdad? Estás entrevistando de forma correcta, estás seleccionando de forma correcta a las personas que deberían estar contestando esto. Eh, bueno, todas esas preguntas que hicimos en la formación de los entrevistadores, que se esté llevando a cabo adecuadamente, ¿verdad? Y aquí interviene, claro, interviene tecnología desde el punto de vista en la misma base de datos, decirle, mira, está pasando tal y tal. Y eso es parte del punto 4, ¿verdad? La evaluación del trabajo de campo, hasta también temas de geolocalización, ¿verdad? De ver que lo que se levantó, en muchos casos ya no es en papel, sino con dispositivos digitales, es si se está ejecutando con una duración razonable, si se está ejecutando en el lugar donde debió haberse ejecutado, si los movimientos hacen sentido. Bueno, todo esto, ese soporte tecnológico es muy beneficioso para ese punto 3 y el punto 4. Em, para seleccionar entre el personal de campo, como te decías, es posible que no sea dedicado a, ¿verdad? Exclusivo a el proyecto, pero sí tenemos que pensar en algunas características que deberíamos buscar, como por ejemplo condiciones físicas. No podemos tener a personas que no soportan, ¿verdad? O que se cansan de pronto de estar muchas horas de pie, en ese sentido como similar a mostradores, así, ¿verdad? En temas de publicidad, esto que tienen que estar en lugares centrales por bastante rato y no solo ahí aguantando de pie, sino
pues manteniendo como decimos, la sonrisa, ¿verdad? Manteniendo la buena actitud en ese lapso de tiempo que le toca estar. Debe tener en ese sentido también un carácter extrovertido, o sea, alguien que se inhibe, alguien que no se siente a gusto haciendo contacto y tratando de convencer, ¿verdad? Lograr ese primer enganche con las personas con las que está hablando, aunque no sea una entrevista a profundidad, aunque no sea una técnica cualitativa que definitivamente sí presupone que las personas que la van a ejecutar tienen habilidades sociales muy desarrolladas, ¿verdad? Aunque no sea eso, aunque sea una herramienta estructurada, cerrada, sí igualmente necesita ese tipo de comunicación, ¿verdad? O sea, por lo menos inicialmente y para mantener el interés, que sea en lo justo y necesario durante la entrevista, ¿verdad? Bueno, capacidad de comunicación, que si alguna pregunta el encuestado no la entiende o no quiso, o sea, si no pudo reaccionar de forma adecuada, que sepa plantearle, que sepa comunicarle de forma adecuada una explicación alternativa para ver si con eso lo logra, sin tampoco entendiendo y teniendo la sensibilidad que debe evitar introducir sesgos, ¿verdad? Sugerirle respuestas y transmitirle ideas de lo que debería o no debería decir, ¿verdad? A la persona que están entrevistando. Entonces, así, definitivamente capacidad de comunicación también es bastante importante. Educación, ¿verdad? Pues sí, evidentemente que no haya aquí pachucadas, que no se abuse de la confianza. De pronto que una persona parece que responde de forma amable, ¿verdad? Cordial, que de pronto se sí, se pase, ¿verdad? Nada de eso queremos ahí, sino un nivel con mucho respeto, con altura, tratando de tener esa conversación con la persona que está encuestando. Integridad y experiencia también es importante, como te decía, la experiencia en los mismos encuestadores también es importante. Ahí van a medir ellos, ¿verdad? Cómo reaccionar, que de pronto alguien se molestó por cualquier cosa que no quiso contestar o que no entendió la pregunta y se indispuso. Cómo manejar y reaccionar ante esas situaciones, eso todo se lo da la experiencia y la integridad también para de pronto manejar situaciones complicadas de seguridad misma de la persona o de ¿cómo se llama? De sugerencias que le hagan, ¿verdad? O de pronto, sí, el antojo, ¿verdad? O la tentación de evitarme tener que volver a lugares para ver si ahora sí me pueden contestar la entrevista. Eh, sí, esto siempre va a estar, ¿verdad? Ese riesgo en alguna medida, por lo menos, de la tentación de llenar algunas encuestitas debajo de un árbol, como decimos aquí en el campo, ¿verdad? En la formación de los entrevistadores que te comentaba, ya medio te lo decía ahora, y arranca, o sea, ¿qué deberíamos estarle contando a las personas que van a encuestar, que van a entrevistar? Empieza por los objetivos mismos del estudio, ¿verdad? Se- ¿Para qué estamos realizando este proyecto? Nadie, ninguna de las personas que participan en el proyecto debería salir simplemente a aplicar. O sea, a mí no me explique ni me eche mucho rollo. Dígame cuáles son las 15, 20 preguntas que tengo que hacer y yo las aplico ahí. No me atrasa más, ¿verdad? Este, no, nadie, por más elemental o básica que sea la función de las personas que participan, debería ir con esa disposición a ejecutar su tarea. Todos deberían estar claros por qué estamos haciendo esto, cuáles son los objetivos y que esa interviene en la motivación y también interviene en, de pronto, por sí mismo, tener iniciativas para resolver ciertas cosas que puedan ir pasando en el camino, levantar la mano y decir, mira, yo entendí el objetivo que era tal cosa, pero lo que estoy viendo acá de la forma en que responden, tengo mis dudas. Ese tipo de comentarios los puedo hacer en la medida en que yo involucro a pues todo el personal que va a ser parte del proyecto.
El siguiente punto, composición y tamaño de la muestra. Composición, sobre todo en el caso de que haya, en general siempre, digamos, pero particularmente cuando la muestra es en esquema probabilístico, estratificado, conglomerados, ¿verdad? Esas dinámicas en cómo vamos a ir recogiendo a las personas, ¿verdad? Cómo vamos a ir contactando, si es así, como te decía, por ejemplo, tenemos una encuesta en la universidad, lead, ¿verdad? Un lead, cómo tengo que ir, ¿verdad? Voy a ir a pararme ahí en la entrada, voy a esperar que lleguen las personas y cuento cada quinta persona entrevisto de forma aquí sistemática, o más bien es que tengo que ir a contactar a la universidad para que me dé un marco muestral de aulas, y esas aulas y grupos, ¿verdad? Que están en esas aulas, y selecciono esos grupos y voy al grupo en un esquema muestreo, por ejemplo, conglomerados, y voy y levanto todas las personas que están en cada aula que salió de seleccionada al azar. ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Cómo tengo que ejecutar esto? ¿Y cómo debería estar compuesta finalmente la muestra? No, no solo para los entrevistadores, también para los supervisores es importante entender eso y qué tipo de interacción deberían estarse dando entre supervisores y entrevistadores, etcétera. Una lectura detallada del cuestionario, sin duda, ¿verdad? No solo aquí central, aquí les cuento, sino todos tienen el documento ahí con lapicero, con lápiz, hagan anotaciones. O sea, tiene que estar súper claro y súper seguro de entender todo, y es una sesión así de casi troubleshooting, ¿verdad? Den todos los comentarios, dudas. Se supone que en el momento en que eso pasó y hacemos check detrás de eso, cualquiera de las personas que está sentada en el foro, que está recibiendo esta formación, debería estar en capacidad de pararse y dar esa charla, ¿verdad? Instrucciones escritas de los cuestionarios y acciones que se deben llevar a cabo a lo largo de la entrevista. Puede ser que haya, por ejemplo, tarjetas que le muestro al entrevistado, ¿verdad? Le muestro estas tarjetas de opciones, de marcas, de las escalas que te comentaba a la hora también de manejar los cuestionarios, en la sesión que te hablaba de cuestionarios. Puede ser que haya productos que le puedo mostrar, ¿verdad? Puede ser inclusive que haya un programa relativamente complicado, entre comillas, ¿verdad? Como un conjoint, que por ahí algo te comenté, me parece, en la que le ofrezco diferentes alternativas y que me diga cuál prefiere, ¿verdad? O cuánto gasta en cada una, o que dé puntajes, o este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, este, todo eso, dependiendo de la complejidad del cuestionario, va a ser también bastante relevante para que los entrevistadores lo manejen. Y en la medida, como te estoy contando de todo esto, probablemente vas infiriendo vos mismo, pensando, puña, pues dependiendo de cómo sea ese cuestionario, ya no me estoy imaginando que lo pueda hacer cualquier persona que lo aplique, ¿verdad? Puede ser que algunas de estas situaciones pues la tenga que aplicar a alguien que al menos tenga experiencia y o un nivel de educativo relativamente interesante. O sea, ya de pronto no es tan commodity el asunto, ¿verdad? Dependiendo del estudio y la complejidad de lo que queremos medir. Entonces, a eso se refiere ese punto de las instrucciones de qué es lo que tenés que hacer a lo largo de la entrevista. Lugares y momentos de selección de los entrevistados, ¿verdad? O sea, cuántas veces hay que ir, en qué momentos, horarios del día, este, qué es lo que seleccionamos, son casas, son personas dentro de las casas, puede ser cualquier persona, que me abre la puerta, o cualquier persona que llega ahí en el mall, o cómo es ese filtro de selección para ser parte de la entrevista, etcétera, ¿verdad? Todo eso tiene que estar muy claro, de cómo se va a llevar a cabo. Y también, para los roles estos de control y supervisión, eh, que sepan todos, los entrevistadores mismos y las personas que están encargadas de esto, y qué tipo de apoyo tecnológico van a tener, este, y qué tipo de cosas van a ser controladas sistemáticamente, ¿verdad? Las cuotas, el respeto a ciertos saltos en el cuestionario, cuáles son como esos temas críticos para la gente que controla y supervisa, y también definitivamente para los supervisados y controlados, que son la contraparte, los entrevistadores, ¿verdad? Eso, eso es
lo que suele pasar aquí cuando hablamos de formar a los entrevistadores. También algo te decía ya en esta función de supervisión y control del trabajo de campo, de qué es lo que involucra, pero sí, control de personal a la entrega, ¿verdad? O sea, quiénes están llegando, quiénes están en qué días ejecutando qué partes de la ruta, eh, control de personal también mediante nueva entrevista, o sea, puede ser, ¿verdad? Puede ser que, bueno, digamos, de los cuestionarios que me están entregando, que ese es el primer punto, control de personal a la entrega, este, puede ser que ahí yo me quede con ciertas dudas, que de pronto hay patrones ahí de respuesta, digo yo como controlador y supervisor de campo, hay cosas como que van muy sistemáticas, muy bien portadas, como decimos, ¿verdad? La forma en que se contesta está como muy consistente, muy sistemática. Y entonces me quedo con la duda, ¿verdad? Me quedo con la duda de si mejor voy a llamar, por ejemplo, ¿verdad? O hago una nueva entrevista y voy, usted me podría confirmar qué dijo en tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Eso puede ser mediante una nueva entrevista directamente, puede ser mediante control telefónico. Sí, buenas tardes, don Alexander. Usted lo llamaron el tal y tal, sí, y le hicieron una entrevista de tal cosa. Sí, correcto. Ah, bueno, gracias. Nada más quería confirmar eso. O postal también, ¿verdad? Puede ser que a alguien le envíen una confirmación ya por correo, tal cual. Y también de consistencia a las preguntas, eso es lo que te decía. Y eso, otra vez, hablando de apoyos tecnológicos. Aquí también hay cosas muy interesantes que se han desarrollado, como algoritmos que descubren patrones en las respuestas, ¿verdad? Es decir, esto es como cuando uno hace estos exámenes de aptitud, ¿verdad? Para participar en un puesto, en una empresa, o para ser seleccionado en un proceso de recursos humanos. Hay gente, ¿verdad? Hay gente que cree que puede manipular, ¿verdad? Que puede responder lo que se supone que debe responder para quedar muy bien en esa prueba, en ese examen. Bueno, hay gente que tiene esa intención, y cree que puede hacerlo. El tema es que esos mismos software que genera esas pruebas detecta de forma casi que ya inmediata cuando alguien está pretendiendo algo y no responde lo que realmente está pensando o sintiendo. Entonces, en otras palabras, si vos quisieras, ¿verdad? Si vos o yo aquí fuéramos entrevistadores y nos sentamos ahí a inventar, ¿verdad? A literalmente inventar las respuestas y llenar cuestionarios, nosotros estamos pensando que lo estamos haciendo de forma aleatoria y que no genere sospecha, pero ya también hay programas que detectan cuando hay un patrón sistemático en las respuestas a las preguntas. Y con eso, a eso se refiere esto, la consistencia de las preguntas. Cuando eso sucede, pues ahí tenemos bastante ya evidencia de que alguien está haciendo fraude, ¿verdad? Entonces, pues con las consecuencias que eso tiene. La evaluación del trabajo de campo, que es ese último paso, esa es en el sentido económico, ¿verdad? Te decía, es clave, ¿verdad? Desde el momento en que te digo que esto se maneja prácticamente como un commodity, este, pues es clave, ¿verdad? O sea, el driver para ser exitoso, entonces si quisiéramos ver esto como una industria, como esta actividad, pues, ¿verdad? De investigación de mercados, al menos en esta rama de la investigación de mercados, el driver es económico, sin ninguna duda. O sea, tenemos que controlar, ser muy disciplinados en controlar el costo. Y típicamente se habla, ¿verdad? Cuando alguien habla de la eficiencia, la atractividad de un proveedor en esto, está hablando de costo por entrevista válida, ¿verdad? O sea, no vale decir que costamos X por entrevista, pero sí, pero a esa entrevista se cortó a la mitad o eh, se le faltó el último cuarto, ¿verdad? Tiene que ser una entrevista completada, válida,
y el costo que tengo yo por eso, por cada una de esas entrevistas, es el que interesa en el sentido económico. Depende de las habilidades del entrevistador. Entonces yo podría decir, no, yo voy a tener los costos más bajos. Esto es para transmitirte un poquito del trade-off que hay involucrado aquí, ¿verdad? El tipo de decisiones que tienen que tomar las personas que administran este tipo de empresas. Porque alguien podría pensar, bueno, si el driver es totalmente económico para ser una compañía atractiva en este sector, pues entonces hay que pagarle a los entrevistadores lo menos posible, ¿verdad? Legalmente posible. Bueno, en algunos casos mejor no te cuento, donde inclusive temas legales a veces no intervienen tanto, eh, no lo respetan tanto. En esta misma competencia por costo por entrevista, pero entonces si hago eso, pues arriesgo un poco más, ¿verdad? Arriesgo un poco más la efectividad y la validez de las entrevistas que se están realizando, o sea, concretamente, que logren terminar, ¿verdad? Que logren terminar en un porcentaje razonable, que tengan pocos rechazos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues sí, no, ahora, bueno, no, entonces si quiero eso, entonces ahora voy a pagar más bien bastante para que lo logre. Tampoco, porque entonces no va a ser viable, ¿verdad? Desde un punto de vista económico. Entonces, ahí de nuevo, en toda la organización, en todo este sector del que estamos hablando esta semana, que es el trabajo de campo, en todas las partecitas, los entrevistadores, los supervisores, las personas que gerencian, que administran todo este negocio, específicamente el trabajo de campo, se beneficia mucho, mucho del millaje, de esas pequeñas pesos y contrapesos que la persona por experiencia va a ir tomando y diciendo, ajá, aquí no es necesario reforzar tanto con seleccionar personal con mucha experiencia en tales y tales temas, sino que podemos jugárnosla con este tipo de perfil. En este otro sí no tiene sentido, ¿verdad? Por el tipo de gente a la cual estamos hablando y preguntando, así, aplicando las entrevistas. Aquí no podemos tener un call center de tal tipo, ¿verdad? O ubicado en otro país con tal acento porque va a haber mucho rechazo. Ese tipo de decisiones y discusiones que son muy sutiles, ¿verdad? Entre comillas, sutiles. Eh, Esas se benefician entonces mucho de la experiencia de las personas que toman decisiones ahí. Este, bueno, ese es el tema de la evaluación de tipo económico. Y con todo esto que te estoy diciendo, lo que se quiere transmitir y el sentido de que, y perdón, te aclaro esto tal vez primero, no es muy común, ¿verdad? Cuando yo estaba resumiendo estos temas para comentártelos aquí en la sesión, y cuando lo vi en el programa, yo dije, vea qué vacilón, que es poco común que en cursos de cualquier índole de investigación de mercados se incluya este componente. A mí me pareció muy atinado que lo incluyeran, ¿verdad? Muy probablemente vos no vas a ejecutar un trabajo de campo nunca, ¿verdad? A menos que algún día, por X o Y razón, decidas trabajar en una organización que hace este tipo de cosas. Pero entonces, suponiendo que no va a pasar, que eso seguramente no te va a pasar en la vida, em, sí es importante que vos puedas hacer las preguntas y puedas ver con ojo crítico lo que está pasando ahí, ¿verdad? Cuando ya hablen de que, ok, ya tenemos el cuestionario, ya tenemos la herramienta, ya tenemos la muestra diseñada, etcétera, vamos a ir a campo, ahí digas, ok, ahora voy a poner atención a tal y tal y tal y tal aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, esto, ¿verdad? ¿Quiénes van a hacer las entrevistas? ¿Dónde? ¿Con qué supervisión? Etcétera. Y en este tema económico, tener esa malicia de ver cuál es el trade-off que están haciendo, ¿verdad? Y la otra también, la forma de evaluar es la rentabilidad por tiempo. O sea, puede ser por entrevista válida, sí, pero fue muy caro, pero duraron lo que quisieron, ¿verdad? O sea, duraron muchísimo. Eso puede pasar, a veces podría decir, pero ¿cómo, verdad? Deberían estar correlacionadas las dos cosas. Entre más rápido lo hagan, más barato debería ser. No necesariamente, ¿verdad? O sea, es común, como te decía, por la misma naturaleza de cómo trabajan este tipo de empresas, comparten recursos con otros proyectos. Entonces puede ser que la escala misma
les permita manejar un costo relativamente bajo por entrevista válida, pero no avanzan a una velocidad razonable. Están en concurso en competencia con otros proyectos. Entonces, eso no es raro que pase, ¿verdad? Y también, de nuevo, hay que tener la malicia para saber qué tan razonable es que me presentes avances de tal cosa en tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, la rentabilidad por tiempo también es importante irla evaluando, ¿verdad? Puede ser también que de pronto avancen demasiado rápido, y que entonces vos digas, pues, o sea, me salió bastante caro esto por día, lo cual también puede ser que implique un riesgo en la calidad de lo que están levantando. Eh, ambas cosas, de tipo económico y de tipo de esta rentabilidad por tiempo, es importante que se lleve a cabo desde un punto de vista centralizado, gerencial, ¿verdad? Ya no es operativa esta labor durante todo el proyecto. O sea, si vos lo contratás, son indicadores que deberías pedir que te los compartan de forma periódica, ¿verdad? O sea, semanalmente, ya dependiendo del alcance del plan de tiempo que tenía todo el proyecto en general. Los últimos temas que quería comentarte acá, relacionados con esto, es errores en el trabajo de campo, qué tipo de errores se presentan. Te lo fui comentando un poco, ¿verdad? Tal vez ahí un poco retomando y resumiendo desde el mismo plan, desde el mismo plan de trabajo para esto. mm, Es, es común ver que las compañías, las entidades que manejan estos proyectos, hagan un plan de trabajo, un cronograma del proyecto en general que involucra todas las partes del proceso de investigación de mercados. Y como te decía, es común ver que se subestime la parte que tiene que ver con el trabajo de campo porque es la menos, perdona aquí el es tan coloquial en esto, ¿verdad? Es lo menos sexy de todo el proceso. Entonces, no se le da tanta bola en ese primer momento de planeación a nivel general. Y ya cuando llegamos ahí, entonces tenemos la presión encima por no darle mucho espacio a esto, ¿verdad? Entonces, sí, ya se afines, se hace más punta al lápiz, ¿verdad? O se empieza a hacer punta al lápiz con el tema. Y entonces ya se dice, no, mira, en 2 semanas no podíamos durar en esto, por lo menos 3:30, en realidad 4, pero bueno, bajémosle a 3:30. Y después ya se nos vienen encima otros contratiempos de efectividad, de levantar ciertas partes de la población, de no respuesta, todas esas sorpresas que son naturales que se conllevan, ahí no venían planificadas y ahí es donde vienen los atrasos. O sea, hay un error en la presupuestación, tanto de tiempo como de costo, ¿verdad? También hay errores típicamente en la preparación, en la capacitación, formación de las personas. Es común ver que de pronto las compañías, que finalmente son los que lideran, digo, los clientes son los que lideran el interés en el tema, y la misma gente que diseñó las herramientas dediquen poco tiempo porque también están entretenidos y enredados con otras cosas, dedican relativamente poco tiempo, una sesión, ojalá de 1 hora si es posible, para hacer lectura del cuestionario, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para acompañar a las personas que van a ejecutar el campo a salir, a entender si realmente aplicándolo es así como lo estamos pretendiendo. Todo eso en esos momentos no es un trabajo atractivo, o sea, no son funciones atractivas y por ahí se dejan cabos sueltos, ¿verdad? Que en algunos casos se ven y en otros casos no, ¿verdad? En otros casos ni siquiera se notan, pero están ahí, y en la medida en que creemos que nos podemos ahorrar tiempo y esfuerzo en estos puntos del proceso, eh, van a estar presentes, ¿verdad? Van a estar, y muchas veces tomamos decisiones finalmente por los resultados de un estudio que conlleva, que tiene
adentro, en las tripas, tiene problemas de estas cosas, ¿verdad? Y bueno, y también tiene problemas de errores de supervisión, ¿verdad? O sea, de cómo le doy seguimiento en el día a día, de las mismas herramientas, del uso de la tecnología, de la disciplina que tenemos en el día a día, de ir revisando y viendo que se están llevando a cabo las cosas como se planificaron y se solicitaron. O sea, también hay errores de disciplina operativa. Y bueno, y finalmente también errores en esta última parte de- del control desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Eh, de no tener claridad y no tener muy ordenado cuál era el plan inicial con el que partimos, contra qué estamos llevando esto, el hecho de no llevar tampoco una contabilidad bien ordenada y bien asociada a cada uno. Vos que trabajas en operaciones, si no recuerdo mal, debes tener mucho más conciencia de estos temas que yo, pero sí, el poder asignar adecuadamente a las unidades de gasto, ¿verdad? De viáticos, etcétera, dónde se pueden estar disparando costos. Todo eso es una mezcla entre tecnología y el cumplimiento de procesos adecuados. Eso son los errores que son típicos encontrarse en esta parte. Y como te decía, esto que te estoy contando, espero yo que te suene muy familiar porque no son temas realmente, o sea, vos podrías cuestionar, estos son temas estadísticos, o sea, lo que me está contando Alexander esta semana será de estadística como tal, me suena mucho más a ingeniería y efectivamente, esto es un tema muy de manejo de procesos, ¿verdad? De cumplimiento eficiente, ordenado, eh, apoyado en tecnología de un proceso. No es un cálculo, no es un tema de diseño, de creatividad, de disrupción, etcétera, etcétera. Es ejecutar disciplinadamente un proceso. Bueno, y el último punto acá es el tema de preparación de datos para o sea, una buena unidad, un buen departamento de trabajo de campo debería tener como su misión final el entregar una base de datos así, ¿verdad? De calidad, de, de quitarse el sombrero, ¿verdad? Entonces, eso implica verificar los cuestionarios, lo que te decía, de las cosas más básicas, que estén completas, la cantidad sea la que tiene que ser, con las cuotas o los estratos como se definieron, eh, de nuevo, que se estén cumpliendo las reglas dentro del cuestionario en cuanto a saltos, en cuanto a qué gente se le aplica qué tipo de preguntas. De pronto hay también versiones de cuestionarios en la que una parte de la muestra se le pregunta sobre todo, otra parte sobre un segmento. Depende, ¿verdad? Podría ponerse más complicado, entre comillas, y esa verificación es la que hay que hacer ahí, este, en la parte de preparación de datos. Y último es, dependiendo cómo sea el formato en que se levantó, es decir, si es en papel, sobre todo aplican estos pasos que te estoy colocando aquí. Puede ser que el dispositivo con el que estamos aplicando la encuesta ya conlleve una buena parte de esto. En algunos casos también, de hecho, ya no es poco común ver eh, que estén ya casi que mientras se levanta visualizando en vivo, ¿verdad? En línea, directo, en un mapa o en ciertas gráficas, en ciertos cálculos, inmediatamente mientras se termina la encuesta, de una vez se puede ver los resultados. Hay que, digamos, ese es el caso ya pues, de los recursos un poco más recientes, ¿verdad? Más siglo XXI, pues. Pero bueno, en cualquier caso, aunque sea automatizado, hay un proceso de edición, hay un proceso de codificación. Eso de codificación es, pongámosle etiquetas, pongámosle categorías a respuestas abiertas, a preguntas abiertas, ¿verdad? No sabíamos qué le iban a contestar y vamos a ponerle, meterlas esas como sí, en gavetas, ¿verdad? Esta es pregunta de tal tipo, esa es respuesta de tal tipo, esta es de la respuesta tipo B, etcétera.
Vamos creando esas categorías a posteriori, después de que vimos todas las respuestas. Y también este tema de transferencia de los datos, que ya es habiendo limpiado, habiendo, ¿cómo se llama? Haciendo entrada a todos los datos a partir de los cuestionarios, cómo los hacemos disponibles para las personas que tienen que hacer el análisis. Algunas veces esa base de datos generada por la encuesta, así, por el estudio mismo, es ya el producto final, o sea, es por sí solo un producto que se analiza. En algunos otros casos, por ejemplo, si trabajas con clientes de una compañía, de un banco o algo, puede ser que necesiten ligarse, ¿verdad? Necesiten que la base de datos se hable con otras bases de datos de la compañía. Entonces, ¿cómo vamos a transferir, actualizar los datos que tienen en los otros repositorios para permitir hacer los análisis que se planearon, que están los objetivos del estudio, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que hay que preguntarse ahí y que tiene que ver específicamente con esto de preparar los datos. Todo este puntito así inocente como está ahí que te estoy comentando, aquí te lo estoy diciendo así, tal cual, así como medio inocente, pero es una rama, es una, ya un sector, ¿verdad?, de conocimiento profesional, es una disciplina ya prácticamente, dentro de, por ejemplo, de la carrera de ciencia de datos, la escuela, aquí en nuestra universidad LIT, eh, hay un sector de profesores, de colegas míos ahí en la escuela y también en la práctica profesional en el día a día que se les llama ingenieros de datos, ¿verdad? Que son expertos, son personas expertas eh, en cómo manejar, preparar, hacer disponibles los datos, asegurar la calidad y la continuidad de los datos. O sea, es toda esta labor, lo que hay que pensar en este punto es cómo se manejan los datos de tal forma que estén listos para servirse, ¿verdad? La analogía que tal vez sea útil en ese sentido es imaginarse en una cocina, ¿verdad? Una cocina de alto nivel, un restaurante, ¿verdad?, distinguido. Hay gente dedicada a preparar los alimentos, o sea, que sabe cómo recibirlos, ¿verdad?, cuando llegan de la feria, del mercado, los proveedores, qué tienen que revisar cuando entran, que tienen que ir de una vez dándole tratamiento al pescado, a la cebolla, a los olores que van entrando, cómo los pican, en qué tipo de recipientes hace sentido irlos colocando, en qué momento tienen que pasar a qué lugar de la cocina para que ya el chef o la chef o los cocineros tengan acceso directo, inmediato, en una velocidad adecuada para poder preparar los platos, que es finalmente, ¿verdad?, como si fueran ya los análisis del estudio, del proyecto, que es lo que para eso pagaron los comensales, ¿verdad? Eso es lo que querían ver o aprovechar las oportunidades de negocio, y esa función tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces es interesante cómo se ha ido desarrollando este campo de la ingeniería de datos que está exactamente con este fin, ¿verdad? Con este objetivo, preparar los datos para el análisis. Bueno, don Alex, esto sería la conversación, la charla que te tenía para esta semana. Te lo estoy compartiendo ahora ahí como las semanas anteriores. Sí quería también decirte, tal vez una vez aquí en la grabación, ahí te lo voy a comentar en el correo, que sí me gustaría mucho tener tus comentarios, tanto de lo que te observé del trabajo, que sí me precisa mucho que vayas haciendo los ajustes y también diciendo que honestamente no revisé cuándo era el segundo entregable. Si no me equivoco, era hoy. Em, entonces, si me precisa los ajustes del primero, ver qué tenés para el segundo y también las sesiones, ¿verdad? Estas sesiones semanales que no se pierdan ahí, entender por qué esta semana no pudiste conectarte.
Bueno, Alex, mucha suerte y ahí estamos conversando. Que estés muy bien.